Bienvenido a un segundo ejemplo sobre cómo resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos desconocimientos usando una ecuación matriz. El primer paso es asegurarse de que las ecuaciones lineales están en forma estándar, significado los términos x y términos y están a la izquierda, y las constantes están a la derecha. Desde que nuestras ecuaciones están en forma estándar, podemos ir adelante y escribir la ecuación matriz. La ecuación matriz será matriz x igual matriz B. Bien, los elementos de la matriz A contenerán los coeficientes de los términos psi. Matrix X será la matriz variable y matrix B será la matriz constante. Para la matriz A, que contenerá los coeficientes, tendrá 3, 1 para la primera fila y 1, menos 2 para la segunda fila. So 3, 1, 1, menos 2. Para la matriz variable, como nuestras variables son x e y, tendremos una columna, x e y. Y entonces para las constantes tendremos menos 10 y más 4. Ahora queremos resolver esta ecuación de matriz para matrix X. Así que vamos a encontrar la inversión de la matriz, y luego multiplicar ambos lados de la ecuación por una inversión. Encontremos la inversión de la matriz A en la próxima diapositiva. Vamos a seguir adelante y utilizar la fórmula para la inversión de una matriz de 2 por 2 dada aquí. Así que tendremos un dividido por AX de Bx esta matriz 2 por 2. En nuestro caso tendremos 1 dividido por 3x menos 2 que es menos 6, 1 por 1 que es un x la matriz 2 por 2. Donde cambiaremos la posición de los 3 y los menos 2. Así tenemos un menos 2 aquí y un 3 aquí, y cambiaremos el signo de estos dos elementos para que nosotros sean negativos. Bueno, esto se dividiría por menos 7 o menos 1 7x nuestra matriz de 2 por 2. Vamos adelante y realice este skit en multiplicación. Tenemos 2 7, 1 7, 1 7 y menos 3 7. Así que ahora vamos a multiplicar ambos lados de nuestra ecuación de matriz por una inversión. Para resolver la matriz X, que nos da la solución a nuestro sistema. Tenga en cuenta que tenemos la misma ecuación de matriz aquí en la segunda fila, y ahora vamos a multiplicar ambos lados por un inverso y recuerde que la orden de matriz multiplicación es importante. Entonces, en el lado izquierdo, vamos a tener una inversa a x matriz X igual a inversa xb. En este punto necesitamos reconocer que una inversa x será igual a una matriz de identidad 2 por 2. Para tener la matriz de identidad x matriz X igual una inversa xb y una inversa xx va a ser igual solo a la matriz X, para tener x, y aquí. Lo que significa el producto de una inversión, y B nos dará la solución a nuestro sistema. Así que primero, asegúrese de que este producto esté definido. Esta es una matriz 2 por 2, esta es una matriz 2 por 1. Y como el número de columnas en la primera matriz es igual al número de filas en la segunda matriz. Esto nos dice que el producto está definido, y el producto será una matriz 2 por 1, que ya hemos configurado aquí. Para encontrar el elemento en la fila 1, columna 1, o un sub 1, 1, vamos a multiplicar la fila 1 en la primera matriz por la columna 1 en la segunda matriz. Tenemos 2 7x menos 10 eso 27 más 1 7 por 4 esto 4 7. Tenemos 27 más 4 7 esto es menos 16 7, así que iría aquí. Y luego para el elemento en la fila 2, columna 1, ahora multiplicaremos la fila 2 por la columna 1. Tenemos 1 7x menos 10 eso menos 10 7 más menos 3 7 por 4 eso menos 12 7. Así se parece como tenemos menos 22 7.
Tenga en cuenta que nuestra solución es Sx igual menos 16,7. Y es igual a menos 22,7. Ahora permite también verificar esta solución usando una calculadora gráfica. Así que lo que hacemos es ingresar nuestra matriz A, y matriz B verificaremos una inversa, y también verificar el producto de una inversa y matriz B. Entonces vamos a presionar la segunda matriz, ir a editar, presionar Enter. Es una matriz 2 por 2, 2, Enter, 2, Enter. Entré en los elementos, que ya he hecho para ahorrar un tiempo. Y ahora entraré en la matriz B, así que presionaré la segunda matriz, flecha derecha para editar, flecha abajo a la matriz B, Enter. Entre las dimensiones y los elementos, que, de nuevo, ya he hecho. Así que ahora volveremos a la pantalla de inicio, y primero verifique que encontramos nuestra matriz inversa correctamente. Así que vamos a presionar la segunda matriz. Seleccione la matriz A, presione X a la -1 para la tecla inversa, Enter. Queremos convertir estos decimales en fracciones, así que vamos a presionar Matemáticas, Enter, Enter. Aviso como nuestra matriz inversa es correcta. Ahora queremos encontrar este producto para verificar nuestra solución, así que presionaremos la segunda matriz. Seleccione la matriz A, presione X en la -1X matriz B, segunda matriz. La matriz B es el número 2, Enter, Enter. Convierte esto en fracciones. Matemáticas, entrar, entrar. Y podemos ver que nuestra solución es correcta. Bueno, espero que encontraron esta explicación útil. Gracias por ver.